Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética siempre y hoy y más en estos tiempos merecen ser reflexionadas, doctora Nancy. Así es, mi querido Pepe. Y mira, para la reflexión semanal, me precio de darle la bienvenida a una persona que escribió un artículo que me encantó y por eso es nuestro invitado el día de hoy. Me place darle la bienvenida al doctor Sergio Litueca de la Universidad de Miami. Él es director de iniciativas internacionales del Instituto de Bioética y Políticas de Salud y hoy nos acompaña justo desde allá, desde Miami. Y doctor Sergio, buenas noches, bienvenido a esta su casa, Bioethics News. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenas noches. Buenas noches a ambos y muchas gracias por esta gentil invitación que me han regalado. Gracias, doctor. Pues Pepe, el pandemia y el abuso de la bioética. Ese es el título que el doctor Sergio escribió y que para los biocultores, ahí en la descripción va a estar el link, lo pueden encontrar en su portal de Facebook. Se los recomiendo, van a encontrar un montón de artículos, además de bastante interesantes. Entonces les recomiendo que visiten ese portal para que abreven de gente que sabe. Pero ya, como dices tú, Pepe, es un título provocador, pero me gustaría que el doctor nos ilustrara, o sea, ¿por qué el título y por qué esta noción de abuso de la bioética? Doctor, ¿por qué pandemia y abuso de la bioética? La idea surgió a raíz de la situación que existe con el COVID en Argentina y la respuesta ineficaz que han dado las autoridades de salud. En este sentido, yo no puedo culpar a las autoridades de salud solamente por ser ineficaces, porque todo el mundo ha tenido distintas experiencias, incluso aquí en los Estados Unidos hemos tenido experiencias negativas también. En lo que puedo culpar a las autoridades argentinas es en perseverar en ineptitud. Entonces, a partir de allí, yo he estado siguiendo las actividades de la Comisión de Bioética que el Ministerio de Salud de la República Argentina nombró para dar un marco, digamos, pretendidamente ético, valga la redundancia, a las disposiciones que tomaba el gobierno con respecto a mitigación, con respecto a medidas eventuales para selección de pacientes, en el caso que los sistemas de salud estén desbordados, en el tema de manejo de visitas a los pacientes internados o la comunicación con los familiares, todos temas, como yo lo expreso en el artículo, que en realidad forman parte, son temas convencionales en el área de bioética en cuanto a las tensiones que existen entre los derechos individuales y los derechos de la sociedad en el curso de una pandemia. Hasta allí no tenía mayores objeciones, si bien la ideología de muchos de los integrantes de esa comisión estaba alineada con el gobierno, lo que tampoco es algo criticable. En definitiva, los gobiernos nombran las comisiones de bioética en muchos casos, lamentablemente no debería ser así, en personas que están alineadas con su manera de pensar. Pero me llamaron la atención particularmente dos artículos en realidad no son artículos, dos documentos, y tienen la fuerza justamente de lo que es un documento, en donde esta comisión, y donde firman los integrantes de la comisión que lo sostienen, lo que me hace pensar que tal vez algunas otras personas han tenido objeciones a hacerlo, porque normalmente las comisiones de bioética nombran a sus miembros y todos concuerdan con respecto al documento. El primero de los documentos habla de una pandemia de
fake news, de mala información. Y entonces acusa a la prensa que en realidad los medios independientes de Argentina lo que estaban reflejando justamente eran particularmente los desmanejos que existían en el manejo de la situación, fundamentalmente un escándalo que hubo con la distribución de vacunas a personas vinculadas al gobierno y al partido gobernante, que no deberían haber sido vacunadas a razón de la edad y en razón de las mismas pautas que había estipulado las autoridades de salud, y sin embargo clandestinamente se estaban vacunando. Y eso generó un escándalo y una gran revolución en la población. Entonces surge esta comisión y utilizando el otro latiguillo, porque hay dos latiguillos. Uno es el uso de bioética, por eso de ahí el título del abuso de la bioética, cuando parece que tiñe de cierta validez moral a todo lo que se dice. Entonces se usa la palabra bioética y todo lo que es ético aparentemente está recubierto de todo ese aura de moralidad, de honestidad. Lo que es un engaño cuando no se trabaja de ese tipo. Y el otro latiguillo que existe es combinar derechos humanos. Entonces la comisión se denomina Comisión de Bioética y Derechos Humanos. Y en ese conjunto de palabras que tienden a ser reflejados como una iniciativa, digamos, incuestionable, utiliza y tuerce el concepto de derechos humanos hacia una cuestión estrictamente partidaria. Entonces acusa a la prensa independiente argentina, que había puesto a la luz ese tipo de situaciones, a la vez con otras situaciones en relación con la negativa del gobierno argentino o las dificultades que puso el gobierno argentino para acceder a una de las vacunas que se habían aprobado en su momento, que eran las vacunas de Pfizer, con una serie de artilugios legales, y pide un cierto silencio de la prensa que estaba denunciando esas situaciones. Y el otro documento que sale inmediatamente a continuación surge de una puja entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que depende de una coalición opositora al gobierno, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para los que no conocen, Buenos Aires, área metropolitana, y Buenos Aires, Gran Buenos Aires, si bien tiene una interconexión muy fluida, sus administraciones son distintas. Y entonces, en ese momento la discusión había surgido porque el gobierno nacional, que está justamente representado por el gobierno también de la provincia de Buenos Aires, había postulado por otro año más prácticamente la inasistencia a clases de alumnos de escuelas primarias en la Argentina, mientras que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires opinaba que ya era suficiente el tiempo que la educación no estaba siendo brindada y que los alumnos debían volver a clase, lo cual generó otra gran discusión en donde los motivos epidemiológicos no estaban en discusión, sino estaban cuestiones ideológicas. Y acá hay un punto muy grave, porque entre las tragedias que ha generado el COVID en Argentina, la falta de clases por más de un año ha generado que muchos hayan perdido la escolaridad completamente. Imaginemos que en un país con tantas desigualdades económicas, los sectores más marginados, más vulnerables, son los que más sufren porque no tienen acceso a Internet, porque no tienen la contención que le puede brindar la escuela, y básicamente porque no tienen la posibilidad de acceder a la educación, que es la única manera, creo yo, de salir de la pobreza. Entonces, con una serie de falacias epidemiológicas, el gobierno nacional acusa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de promover o de fogonear la infección, la pandemia. Y surge esta comisión de bioética, que yo la denomino como una comisión validadora de las acciones del gobierno, y a plantear nuevamente, y utiliza nuevamente el nexo bioética y derechos humanos, para tomar partido por la posición
del gobierno nacional, mezcla unos cuantos filósofos como manera de hacer una ensalada y poder forzar la idea de que era una reflexión bioética y no era una reflexión meramente política, o más que política, partidaria, y acusa al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perdón, de fomentar o de encender este tipo de situaciones, poniendo en riesgo la vida de la población y entonces planteando que el derecho de la mayoría se ve vulnerado nuevamente. Eso fue lo que me motivó a escribir y por eso de ahí el título El abuso de la bioética, porque la bioética no es precisamente, no significa precisamente tratar de acallar otras opiniones, sino por el contrario, de generar diálogo de manera tal de que, aunque no se llegue a un consenso, por lo menos expresar una cierta racionalidad en lo que se está planteando. Y esta comisión y las respuestas al artículo que yo he escrito, algunas vinieron de miembros de la comisión, lo demuestra, tiene un concepto totalmente stalinista, verticalista, en donde toman las directivas del gobierno, las convierten en una especie de bando, le dan el baño, podríamos decir, la tintura de moral, ética y derechos humanos, para, en definitiva, ser voceros de un gobierno que a todas luces ha demostrado una total ineficiencia, un desmanejo y básicamente, que es lo más grave, ineptitud y corrupción en el manejo de la situación de la pandemia en la República Argentina. Ese fue un motivo por el cual me llevó a escribir estas reflexiones. Bueno, lo hizo usted ilustrando Buenos Aires, pero prácticamente ilustró mucho de lo que sucede a lo largo y ancho del mundo en materia de bioética. Yo creo que si hiciéramos una reunión internacional, muchos países, muchos bioeticistas de muchos países, yo creo que coincidirían en mucho de lo que acaba usted de expresar, donde las comisiones de bioética o órganos, las instituciones de alto perfil representativas de la bioética en muchos países acaban siendo simples instituciones politizadas y sometidas a intereses, como bien dijo usted, partidistas, porque ni siquiera políticos, sino partidistas. Y eso, pues, obvio, mete en jaque a lo que realmente deberían de servir estas instituciones para el desarrollo de la bioética. Pepe. Sí, de hecho, creo que en todo momento, cuando tocas el corazón epistémico de la bioética, que desde mi perspectiva es que es ante todo y guarda una posición crítica, pues simplemente de bioética la llevas a constituirte, lo hemos dicho en otros momentos, a una biomoral. Pero una biomoral, justamente porque la moral es este sistema normativo, ¿no? De carácter histórico, de carácter tradicional, ¿no? Que excluye por su propia naturaleza la posibilidad del pensar los problemas. Y justamente, bueno, aquí comentó algo central el doctor Sergio, las instituciones de bioética son propuestas directamente, en este caso, por el gobierno o la gente que se encuentra en el poder, para decirlo en todos sus textos, y entonces viene el desprestigio. Viene el desprestigio de aquella área, de aquel campo que se trata ante todo de una reflexión y pasa a una ideologización. No sé, doctor Sergio, doctora Netza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, José, y con la doctora Netza. El tema, y lo veo desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en América Latina, un tema que yo estoy siguiendo ya hace bastante tiempo, es que lo que está ocurriendo con la bioética no va a contramano, digamos, a contrapelo, de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a el cuestionamiento del liberalismo, del concepto liberal como función de gobierno. Aquí no estoy hablando de concepto de vida, perdón, no de gobierno. Acá no estoy hablando de un partido liberal en especial, sino estoy hablando del concepto republicano que implica liberalismo, porque la bioética surge, en definitiva, después de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos cuando adquiere más
digamos, un crecimiento mayor, como un producto del orden liberal internacional, en donde la democracia, el sistema republicano, la representatividad, la bioética encuentra en todo eso también una manera de poder establecer su opinión. Y la bioética ha sido activista, porque si ustedes miran, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, cuando hablamos de la declaración de Helsinki, aquí en los Estados Unidos, cuando surge el tema de Tuskegee y surge la Comisión Presidencial de Bioética para elaborar un reporte que termina siendo la base, digamos, de algunos principios que otros podrán estar de acuerdo o no en cuanto al principialismo que se plantea aquí en los Estados Unidos, pero tiene que ver con un activismo en función de, justamente, en cierta medida, cuando se habla de respeto, de justicia, de autonomía, de promover, valga la redundancia nuevamente, el respeto a las personas y evitar el abuso por parte, en este caso, en el caso de la Comisión Presidencial del año 74, el abuso por parte de investigadores o de la ciencia en general, en función de conseguir un resultado determinado. Ese orden liberal hoy día está siendo cuestionado. Entonces, si ustedes miran en Europa, Polonia, Hungría, si ustedes miran en América Latina, la situación que existe en Venezuela y los resultados de otros países, mismo Argentina, o mismo Brasil, incluso con un aspecto político diferente. Tal vez en cierta medida también en México. Y aquí mismo en los Estados Unidos, durante la presidencia de Trump, existe toda una revolución con respecto a ese orden liberal. Y la bioética, o un sector de la bioética, ha tomado un partido también antiliberal, lo que en sí parece una contradicción total. Cuando ustedes ven los documentos que existen, por ejemplo, en el área de la América Latina, con un grupo que se denomina bioética de intervención, que plantea los derechos humanos, por ejemplo, como un ente fundamental, el sector de bioética que ha nacido en Brasil, y plantea un quiebre con todo el sistema occidental, digamos, en lo que tiene que ver con los conceptos fundacionales de la bioética. Ustedes notan también que hay una marcada tendencia totalmente partidaria, sesgada hacia un sector ideológico determinado que de democrático no tiene nada. Y si hay alguna duda, los invito a buscar, hacer una búsqueda bibliográfica, sea en Cielo, en Vireme, en cualquier centro de búsqueda de publicaciones, qué es lo que hay escrito en esa bioética que se define fundamentalmente defensora de los derechos humanos y de la integridad de las personas. En América Latina, qué es lo que hay escrito, por ejemplo, con respecto a la tragedia humana que significa la situación en Venezuela, con toda la emigración masiva, millones de venezolanos emigrados y todas las consecuencias sanitarias, las consecuencias sociales, el desarraigo. Entonces, uno nota que lo que ocurre en Argentina no es ajeno, y lo que manifiesta José, que posiblemente esté ocurriendo en otras partes del mundo, no es ajeno a esta situación en donde la bioética empieza a ser utilizada como un ariete de una línea ideológica determinada y se desvirtúa lo que sería el sentido interdialógico y digamos que en principio debería ser la base fundacional que nosotros, yo no me considero personalmente un bioeticista, no soy un filósofo, vengo de la cirugía, pero trabajo en el área de bioética hace muchos años. Y noto esa brecha existente entre la posibilidad de pensar, la posibilidad de razonablemente diverger en opiniones y el autoritarismo de determinados regímenes políticos trasplantado a determinados sectores de la bioética. A eso me trato de referir también cuando hablo del abuso de la bioética. Sí, y que no... Perdón, Pepe. Adelante, Pepe. No, sí, simplemente creo que tocó nuevamente dos puntos
importantes. La bioética, en tanto reflexión crítica, es intersubjetiva, interdialógica, interdisciplinaria, ¿no? Entonces son como la parte fina que habría que cuidar justamente para, lo comentó, no creo que mejor frase no puede existir, tener a la bioética como un ariete, ¿no? Doctora Netza. Sí, a mí me parece que está tocando llagas muy duras, llagas muy sangrantes, porque por un lado, entender que la bioética históricamente es una disciplina todavía muy joven y entonces ya pesa bastante que siendo tan joven ya también esté con estos nidos de corrupción a su interior. O sea, todavía ni aprendemos bien bioética, todavía ni se posiciona bien y ya la estamos echando a perder. Entonces, eso a mí me parece trágico, porque si ahorita que apenas está empezando la bioética, historiográficamente hablando, ya tiene todas estas situaciones no deseables, no, pues no quiero ni pensar dentro de los próximos 30 años, 20 años, cómo va a acabar si sigue este camino de desvirtuación, no solo en su institucionalización, sino también en la forma en que se está enseñando a las nuevas generaciones e incluso ni tan nuevas generaciones, porque entonces, como decía Octavio Paz, caemos en esto de las trampas de la fe, donde conceptos que tienen peso, que todavía tienen representatividad en materia de respeto, de valores universales. O sea, conceptos que integran valores universales, como son los derechos humanos, la propia bioética, el propio concepto de bioética, que la gente todavía lo ve con cierta representatividad, con cierto respeto, con cierta esperanza incluso, en el sentido de me estoy educando en estas áreas porque quiero ser una mejor persona o un mejor profesionista, y resulta que soterradamente ni siquiera te están enseñando bioética, sino te están ideologizando, te están implementando biomoral para que, pues, control de conciencia y moral, de volverlo en una herramienta más de control de conciencia y moral. Y tú aquí bien proactivo, pensando que te estás educando en algo bueno, en algo que te va a ayudar en tu profesión, como persona, como ser crítico, etcétera. Y por debajo simplemente te están vendiendo biomoral disfrazada de cientificismo o disfrazada de reflexión bioética. Ahí me parece algo tremendamente peligroso, no solo para lo que representa de impacto deleterio al individuo propio, sino de lo rápido que la bioética perdería la esencia ontológica y epistemológica. O sea, acabará siendo una doctrina más o una herramienta una doctrina más, y eso me parece sumamente peligroso, porque entonces rápidamente, historiográficamente hablando, tendríamos que inventar así como el neocantismo, el neoplatonismo, pues la neobioética para rescatar, o sea, estar haciendo estos esfuerzos permanentes de rescatar lo que realmente debe y es y significa la bioética, esta reflexión crítica, este análisis crítico de los fenómenos que tenemos enfrente, de las diferentes líneas de investigación o de desarrollo de la bioética. Y digo, aquí, pues México no canta malas rancheras, doctor Sergio, Pepe, México también tiene su propio son. Ya vamos para casi 2 años sin comisionado nacional de bioética, seguimos acéfalos, los que están ahí atrincherados en la comisión, de verdad un aplauso, y aunque de pronto a veces los criticamos, pero créanme que es de corazón, pero por lo demás, de verdad un aplauso, que están ahí resistiendo, haciendo todo ese esfuerzo descomunal que están haciendo por seguir abrevando bioética hacia el país, totalmente acéfalos. Entonces creo que eso también es de aplaudir. Y por otro lado, pues nuestro debacle, regresando al tema con el que iniciamos, que es pandemia
y abuso de la bioética. O sea, donde también en México tuvimos este debacle de la guía que nunca guió, y donde efectivamente un documento hecho casi unilateralmente, ya sobre presión social se incluyeron otras instancias que están ahí en entredichos si se tomaron en cuenta o no al 100%, y que surge un documento que igual se trata de vender como bioética, pero que desgraciadamente adolecía mucho de esto y que finalmente se trata incluso de politizar, se trata de vender como un aporte gubernamental hacia la pandemia, y pues simplemente lo que comienza mal termina mal. Y aquí es donde, si bien podemos decir que la bioética no quedó como pendiente, porque justo al no haber una línea institucionalizada de bioética que se pusiera de frente ante la pandemia, cierto es que sí hubo muchas voces de muchos especialistas, de mucha gente de peso, académicos de peso, bioeticistas de peso, que sí pusieron la cara frente a la pandemia y emitieron voz, emitieron criterio y de alguna forma ayudaron, dieron luz pues al mare magnum que vivimos en la primera ola. Ahorita pues seguimos, todavía no podemos decir que ya superamos esto, pero al menos creo que ya hay más conocimiento, están un poco más asentadas las cabezas de qué tenemos que hacer y para hacia dónde nos tenemos que mover. Pero en la primera ola, que fue el verdadero mare magnum, ciertamente lo deseable hubiese sido que las instituciones de bioética hubiesen sido las que marcaran, fueran la punta de lanza, que la convocatoria nacional en cualquier país hubiese sido magna y realmente se hubiese visto ese peso de aporte de la bioética en toda su extensión, en toda su marquesina. No sucedió así, creo que ahí tenemos una deuda los bioeticistas para con la sociedad, pero si algo, siendo justos, si los bioeticistas que estamos fuera de esas instituciones salimos a la trinchera, salimos a la luz. En varios países se escucharon voces con mucha fuerza y yo creo que eso es también de aplaudir. Y el punto aquí es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante instituciones ya con cierto grado de corrupción, con cierta peso institucional o control gubernamental y con una sociedad, un mundo que sigue luchando contra una pandemia que ahora sí que parece que está poniendo mucha resistencia y con las necesidades bioéticas a flor de piel? Doctor Sergio. Bonita pregunta me hace, ¿qué hacemos? Yo no sé, en este momento, y concuerdo con usted totalmente en que hay muchos sectores que no pertenecen a instituciones oficiales que han dado su voz en poner un poco de luz, un poco de reflexión en esta situación. Creo que tal vez uno de los elementos que tendría que ocurrir una vez que esto pase, y yo estimo que va a pasar, no va a ser la última pandemia que vamos a vivir, pero en algún momento confiamos en que esto va a terminar pasando, esperemos, es empezar a analizar. No hablo de formar comisiones con fines investigadores o de penalización, porque no es el rol de la bioética. La bioética no es un tribunal de disciplina, pero sí empezar a buscar personas pensantes, que no siempre se dan las dos combinaciones, para analizar qué es lo que ocurrió. Porque aquí la falla en esta pandemia, y estoy hablando básicamente de América Latina, podría hablar de Estados Unidos en muchos desmanejos que se han realizado, pero me estoy enfocando en los países de América Latina, pero no excluyo lo que ha ocurrido también en Estados Unidos y en otros países. Ha habido muchas fallas que no solamente tienen que ver con la bioética. La ideologización de esta pandemia ha llegado también a la ciencia, no solamente a la disciplina de bioética, sino también a la ciencia. Y entonces nos encontramos con comisiones también científicas
que en muchos casos han traicionado sus propios, la propia verdad o los propios hechos, tratando de acomodar sus reflexiones en función de la línea de gobierno que bajaba. Eso ha ocurrido en Argentina, ha habido sectores en Brasil en los que ha ocurrido, en donde tal vez determinadas medidas o desaconsejamiento de otras medidas han respondido a cuestiones más ideológicas, nuevamente, que científicas. Estamos viéndolo en las discusiones con las vacunas, por ejemplo. Estamos viendo que hay vacunas que son más o mucho menos efectivas que otras, y sin embargo existen, digamos, tendencias para favorecer o para decir si viene de Rusia es mejor o si viene de China es mejor. O sea, se ha ideologizado absolutamente todo el contexto. Entonces, creo que tal vez hay un punto clave, que es empezar a analizar qué es lo que pasó. Empezar a analizar, digamos, si incluso la integridad de la ciencia ha sido, en este caso, también afectada. No solamente la integridad, digamos, del pensamiento bioético, sino la integridad científica. En cuanto todos conocemos todo lo que ha pasado con tratamientos que no han servido, hidroxicloroquina, ivermectina y otras cosas que han sido tal vez defendidos por determinados sectores. Yo creo que se impone una reflexión muy grande, algo semejante a lo que ha ocurrido después de las grandes hecatombes mundiales, en donde grupos de comisiones o grupos se ponen a pensar, bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo educamos en bioética? También es otra pregunta. ¿Cómo nos quitamos de encima el relativismo? Porque el relativismo, también hay un concepto general que parece ser que para algunos la bioética es juntarse un grupo de personas y discutir acerca de temas, y todo el mundo puede tener razón, porque en definitiva piensan la bioética es esa, la razón es para todos, y la razón no necesariamente es para todos. El relativismo cultural es otra de las grandes, yo diría, problemas que enfrenta la bioética como enseñanza. Cuando usted hablaba, Netza, de criterios éticos básicos, yo sigo pensando que tiene que haber una ética de mínimo, como dicen muchos autores en este momento. Y esa ética de mínimos implica que cuando hablamos de derechos humanos son derechos humanos, no son derechos humanos basados en qué ideología cada uno profesa para ver quiénes son más humanos que otros. Estamos hablando de derechos humanos. Y si estamos hablando de abusos, no hay abusos justificados por razones culturales, porque la cultura no justifica. Puede haber una cultura de la etiqueta en donde nos podemos expresar de manera distinta, podemos comer de manera distinta, podemos saludarnos de manera distinta, y esas son diferencias culturales valiosas y que tenemos que conservar. Pero no hay una cultura, básicamente, que justifique el abuso infantil o el abuso sexual de menores o la tortura de mujeres por el hecho de ser mujeres, o la imposición de mujeres como, por ejemplo, como seres inferiores. Hay que despojarse también de todo ese relativismo que nos han impregnado, en donde parece que todo es de acuerdo al color con que se mira, entonces cada cual puede tener su cuota de razón. Sí, en muchos aspectos sí, pero en otros aspectos yo creo que tiene que haber un criterio fundamental con respecto a cuáles son los mínimos que aceptamos que son universalmente importantes. Y yo creo que esa reflexión que usted menciona, digamos lo que va a ocurrir después, mejor dicho, que usted me pregunta, tiene que ver también con empezar a considerar con un poco más de honestidad cómo vamos a enseñar bioética. ¿Cómo vamos a enseñar, por ejemplo, ética de la investigación, que es el área donde yo trabajo, cuando todavía seguimos hablando de los abusos del pasado, cosas que no hay que olvidar, todos los abusos que se han cometido en investigaciones biomédicas, siempre hay que recordarlos, pero no se puede vivir mirando para atrás. Entonces hoy día tenemos inteligencia artificial, tenemos genómica, tenemos un montón de situaciones en donde los conceptos que teníamos tradicionales, como el consentimiento informado, como el manejo, la privacidad de los datos, la privacidad de nuestra información, está totalmente, digamos, puesta en cuestión por la tecnología, y esa tecnología es imparable. Entonces la bioética también tiene que modernizarse
si se me permite el término, o adecuarse a los desafíos tecnológicos, no para frenar los desafíos tecnológicos, porque tampoco es función de la bioética vivir añorando el pasado, sino para ver cómo se adaptan las comisiones de ética de investigación me refiero, para los nuevos desafíos que plantea la investigación de hoy en día cuando estamos hablando de procedimientos que van a trabajar con reconocimiento facial, inteligencia artificial, genómica, en donde no van a necesitarse siquiera el consentimiento de las personas para trasladar millones de muestras genéticas. Yo me acuerdo que en México, en alguna época, cuando yo empecé a viajar a México, había toda una discusión acerca de la soberanía genética, se hablaba. Y entonces algunos autores hablaban, bueno, de cómo se defendía la soberanía genética. Bueno, esa soberanía genética se ha terminado, porque hoy día ya no hace falta ir a un país a llevarse tejidos de un banco de tejidos. O sea, la gente da su información genética de muchas maneras, con análisis de sangre, con cuestiones que tienen que ver con no necesariamente que estén alertadas con respecto a que, digamos, vayan a un depósito a retirar los datos de personas determinadas. Y todo eso, yo no veo que hoy en día se esté discutiendo en la bioética, por lo menos en la bioética latinoamericana. Yo creo que todas estas nuevas tecnologías imponen algo que es muy trabajoso, que es empezar a repensar nuevos paradigmas y posiblemente en mirar cómo se ha mal manejado esta pandemia y en mirar cómo toda la globalización y la tecnociencia ha modificado las relaciones entre las personas, tal vez está no digo que esté la respuesta, pero tal vez ayude a pensar un poco más o a despojarse de los criterios anquilosados que aún estamos manejando. Pepe. Todo un tema. Es una batería de temas, ¿no? Que va desde la cuestión de la ideologización de la bioética, el tema de la educación de la bioética, el tema del estatuto epistemológico de la bioética, que en ocasiones se encuentra entre la espada y la pared, ¿no? Una espada que se llama bien relativismo personal, relativismo subjetivista, que es uno de los más riesgosos, por supuesto, pero contra pared está el dogmatismo, ¿no? Es decir, ambos, claro. Entre el dogma y el relativismo se encuentra justamente el gran debate de si la bioética formará o se dejará seducir tanto de una parte como de la otra. Pero las características tanto del dogma como del relativismo es la renuncia al atreverse a pensar, diría Kant, ¿no? Entre el paralelismo, la analogía o el punto de encuentro, identidad entre una postura dogmática y una postura relativista es la renuncia de la razón, ¿no? La renuncia al trabajo de la razón. Sí, doctora Netza. Sí, pues miren, yo estoy encantada con ustedes dos, pero ya se nos acabó el tiempo, tristemente. Se nos va como agua. Digo, cuando son estos biocandentes, estos temas biocandentes, el tiempo a mí se me va como suspiro. Pero creo que nos deja en la palestra el doctor Sergio, voy a ser valiente y voy a decir su apellido otra vez, Liteuca, el doctor Liteuca. Sí, porque dije, no, esto no se queda así. Yo creo que nos deja un reto que debemos tener presente todo el tiempo, y es justo esta cuestión de abrevar, discutir temas contemporáneos, o sea, los temas que tenemos enfrente, y ya ir abandonando mucho esto de la retórica hacia el pasado, o estar circulando sobre el mismo círculo vicioso, parece relación tóxica ya, de aborto, eutanasia. No es que no sean temas importantes, no es que no lo valgan, pero de pronto parecía que bioética solo es eso. Entonces creo que tenemos también que hacer este esfuerzo para enfrentar este reto de todos los fenómenos contemporáneos. Algunos sabremos, otros no, tendremos que ponernos a estudiar y abrir. Y bueno, pues eso realmente, Pepe, creo que tú y yo nos merecemos aquí un autoaplauso, porque justo en Bioethics News procuramos justo esto, invitar a distintos especialistas para que nos abreven, nos enseñen
de distintos temas que muchas veces se ignoran justo precisamente en foros incluso de mucho relieve en la bioética y se dejan de lado. Creo que de lo último que, bueno, todo lo que nos expuso el doctor Sergio fue importante, pero este en particular, me parece que debemos tomar esa estafeta y tomar esa antorcha y mantenerla encendida para efectivamente no perdernos también al interior de la bioética, aquí los educadores bioéticos, en una retórica que de pronto ya huele a naftalina y ver de frente, o sea, sin miedo al éxito, pues, como decimos en México. Doctor Sergio, no tengo palabras para agradecerle su generosidad, que haya aceptado esta invitación y que hoy de verdad nos puso muchas cosas, tocó usted muchas llagas y creo que lo que nos queda a nosotros es, en lugar de sentir el peso de la situación, es sacar adelante la casta y seguir luchando porque la bioética se siga construyendo de buena manera y se siga transmitiendo de mucha mejor manera. Doctor Sergio, de verdad, un placer escucharlo. Desde ya le abrimos otra invitación a Bioethics News porque yo considero que usted es una voz que hay que estar escuchando frecuentemente para nosotros también estar en alerta de lo que nos compete. Doctor Sergio, muchísimas gracias por haber acudido hoy con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y nuevamente encantado de estar y continuar este contacto con ustedes y Bioethics News. Gracias. Gracias. Pepe, nos despedimos. Gracias, doctor. Gracias, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Hasta la próxima emisión, doctora Metza. Así es. Y recuerden, biocultores, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.